Mira, el shoe shine callejero es una práctica muy popular. Estás caminando en la calle, estás caminando en la plaza o en algún lado y de repente ves a uno de estos boleros y simplemente pues se te antoja una boleada. Eso está muy bien, eso está bien, está excelente. El detalle es que hay algunos boleros y también hay personas que no conocen las cualidades o las características peculiares de los zapatos que tienen en su colección, y eso provoca en consecuencia, al no tener conocimiento de estas peculiaridades, que el trabajo que le realicen a estos zapatos, tanto por parte del bolero como por parte de la persona, el propietario, puede generar en consecuencia que en vez de limpiar o en mejorar estos zapatos, terminen por arruinándolos, terminen por haciendo algo en los zapatos que a esta persona, al propietario de los zapatos, no le gustaría o no estaba esperando este resultado en los zapatos. Si bien estos accidentes pueden deberse a una falta de conocimiento tanto del bolero como del propietario, sin embargo, tú que eres un aficionado a la zapatería, que estás viendo y disfrutando de este canal, te invito a que conozcas estas peculiaridades de los zapatos para que al menos tú como aficionado conozcas las características de tu calzado y evites este tipo de errores que los boleros vayan a aplicar en tu calzado. El primer error que he notado: pintar los zapatos de gamuza. Mira, hay que entender una característica, una diferencia muy importante entre la pintura y la tinta. Lo que nosotros, pues como aficionados a la zapatería, como clientes, lo que queremos es un retoque de colores al calzado. Sin embargo, ya sea por falta de comunicación o por falta de conocimiento, los boleros a veces a lo que son los zapatos de gamuza agarran los zapatos y para retocar los colores simplemente le aplican una capa de pintura en la superficie. Esto al principio pues se va a ver bien el zapato, van a retocarse los colores. Sin embargo, una capa de pintura, recordemos que una capa de pintura prácticamente es una capa plástica o algún tipo de acrílico que se le aplica en la superficie de los zapatos, y muy en particular con lo que son los zapatos de gamuza. Si permitimos que algún bolero o que alguna persona le aplique pintura en la superficie, lo único que estamos provocando es que esta textura de pelitos, la textura clásica de pelitos que es propia de la gamuza, esta gamuza simplemente se va a convertir en una especie de plastilina o una plasta que encima se le ha colocado una capa de acrílico, provocando como resultado una gamuza muy tiesa con un color que, si bien el color está retocado, pero acabamos de perder esa característica, esa cualidad específica de los pelitos de la gamuza. Por lo tanto, para este tipo especial de material no recomendaría, de hecho tampoco para la piel de becerro, no recomendaría aplicarle ni capas de pintura, tanto en la gamuza como en la piel de becerro. No es la manera correcta para retocar los colores a este tipo de pieles. Punto número 2. Cambiar el color de los zapatos con pintura. Mira, de la misma manera que la gamuza, te comento que no es recomendable en aplicar o retocar colores con pintura. De la misma manera, para un zapato de piel de becerro tampoco es recomendable, y el motivo por el cual te comento que no es recomendable es porque simplemente la pintura no fue diseñada para retocar colores del calzado. Las pinturas, esas capas de acrílico que se le colocan en la superficie, realmente fueron diseñadas con fines de restauración, con fines para reparar algunas zonas muy específicas del calzado. No fueron hechas con la intención de retocar colores, puesto que esta capa de plástico que se le está colocando en la superficie, simplemente posteriormente, al momento de querer nosotros nutrir este calzado, esta capa de acrílico que tiene en la superficie ya no nos va a permitir que la piel del calzado, tanto de gamuza o de la piel de becerro, nos va a impedir que absorban los nutrientes que le estamos aplicando para poder mantener suave la piel. Si queremos retocar colores,
el material adecuado son las tintas. Las tintas, al ser muy líquidas, permite que permeen en la superficie del calzado para que de esa manera se retoquen los colores. Las pinturas vamos a reservarlas para material de restauración o para material de reparación. Es un punto que tenemos que tener muy en cuenta al momento de solicitar ya sea un cambio de colores o un retoque de colores a los zapatos. Que pidamos que no sean pinturas, sino que sean tintas. Punto número 3. Gasolina para la limpieza express. He notado que en los boleros callejeros, pues al ser una boleada callejera, necesitan que sea muy rápida para poder despachar a esta persona y puedan tener el espacio libre para otra persona que vaya a necesitar o querer una boleada. Por lo tanto, cuando se les presentan unos zapatos de un color muy claro, llámese marrón claro, café medio o algún tipo de tonalidad muy clara, suelen utilizar esta gasolina en la superficie en lugar del jabón de calabaza, para que de esta manera el zapato se limpie, se remueva ceras y cremas de boleadas anteriores, pero seque de una manera muy rápida. Y reiteramos que pues esto lo hacen pues con la finalidad de hacer una limpieza express. Sin embargo, tú como propietario de zapatos, sobre todo si son zapatos de muy alta gama, yo no te recomendaría que permitas que alguien le aplique gasolina a la superficie de los zapatos. Si el asunto es que la limpieza lo están haciendo por una limpieza express, bueno, yo al menos no sé en qué tipo de sabemos que la gasolina es un químico, por lo tanto, aplicarle un químico a la piel de un par de zapatos, vamos a imaginar que tienes unos Ferragamo, unos zapatos de buena calidad pues en tus pies, aplicarle químicos de este nivel a pieles de esta calidad de finura, no sé qué tan dañino o benéfico, benéfico no sé qué tan dañino a largo plazo pueda llegar a provocar aplicarle este nivel de químicos a este tipo de pieles tan finas. Por lo tanto, yo si son pieles naturales, pieles de becerro, yo no recomendaría que permitas que se le aplique en gasolina a los zapatos. Y reiteramos respecto, si la cuestión es en que te urja la limpieza, pues simplemente pues no expongas estos zapatos a la gasolina. Si necesitan esta limpieza express, pues pide que sea el jabón de calabaza y que pues permitir que el tiempo pues que pase en el periodo natural de secado para que se le pueda aplicar lo que son ceras y cremas. Y si el bolero pues necesita una limpieza express, mira, pues realmente no te va a pasar nada si realizas tu propia limpieza en casa con ingredientes que sean naturales para evitar este riesgo de daño a los zapatos con gasolina. Punto número 4, pero no menos importante, utilizar los mismos productos para todos los zapatos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a imaginar que llegan unos zapatos para una boleada, son unos zapatos de piel de becerro, JBE, jabón de calabaza, cremas El Oso. Llegan unos zapatos de unos Gucci originales de 20,000 pesos. Limpieza con jabón de calabaza y con cremas El Oso. Sea cual sea el zapato que le vayan a ofrecer lo que es la limpieza, siempre le aplican los mismos productos a todos los zapatos que trabajan estas personas. Y si bien pues esto realmente pues son los productos que ellos tienen a la mano, por lo tanto los productos que trabajan. Sin embargo, si tú eres un conocedor del mundo de la zapatería o recién estás conociendo mis redes sociales, si has tenido oportunidad de mirar todos los otros videos de mi canal, podrás notar que pues en todo el contenido del canal siempre trato de platicar respecto de las diferencias entre una crema tradicional y una crema de alta gama, puesto que así como hay zapatos de diferentes categorías, de la misma manera hay productos para el cuidado de calzado de diferentes categorías. Los productos de mayor categoría son productos que suelen contener una cantidad mucho más elevada de nutrientes para que esas pieles de buena calidad se mantengan siempre en buen estado y de esa manera podamos permitir que esta piel se mantenga suave y en excelente estado con el paso de los años, a diferencia que si le aplicamos una crema pues de manera tradicional, si bien los zapatos van a quedar limpios, pero no tienen los nutrientes adecuados para que esta piel se pueda
pueda ser nutrida y se pueda mantener suave. Esto con el paso del tiempo provoca la resequedad y la resequedad pues da posteriormente pie a las quebraduras. Es por eso que mi recomendación, si eres un gran aficionado de mi canal o apenas tengas oportunidad de darte mirar mis videos, en ese caso pues te invito a que mires todos los videos del canal para que de esa manera puedas conocer a detalle las principales diferencias entre una crema tradicional y una crema de alta gama que te pueda ayudar a ofrecerle un correcto nivel de nutrición y mantenimiento a esos buenos zapatos de tu colección. ¿Qué te parecieron los consejos que te he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que me hizo falta algún otro detalle que he omitido, alguna otra práctica que se realiza en las bolerías? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video quieres conocer más a detalle las principales características que te he compartido en este último punto respecto de cuál es la diferencia entre una crema tradicional y una crema de alta gama, en ese caso te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla, donde te platico más a detalle la diferencia respecto en estas dos categorías de cremas.